la edad y todo lo demás, el frío. Entonces, Jonathan es sanguíneo. Amén. Que le quiere hacer Sanguíneo. a todo. Sí, Señor. Tener el mismo ritmo, el mismo ánimo y todo eso. Y a veces no. Uno, porque no somos iguales. No porque son las características diferentes. Hay 4 temperamentos en el ser humano que va marcando ciertas características. Y el sanguíneo es así. Dale que va. Apasionado. Él puede salir segundo, pero se siente primero. Amén. Es así. Muy bien. Yo soy un poco colérico y entonces me gusta ganar, pero no me sacan la sonrisa porque gane. O sea, cuando yo sonrío casi que es una mueca, ¿no? O sea, ese es el tipo colérico que tiene otra característica. Y después está el melancólico que está, pero ¿por qué lloras? No estoy feliz. ¿No? Entonces, en la música también se nota eso. Y después está el flemático que está. No. Vivir con Cristo, siguiendo su camino. No lo mueven por nada. Porque es así. Así que no se sienta incómodo si de pronto a veces arengamos un poco para que se ponga un poco más alegre y se levante, porque es la forma de cada uno, ¿no? Alabamos al Señor con todo lo que tenemos, con todo lo que podemos también, ¿no? Hay veces que algunos están parados, le pedimos que paren mi rodilla, eso lo digo por mí, y entonces ahí cada uno hace lo que puede, pero como decíamos, conversando, en el cambio de forma, por ejemplo, para servir la cena, entonces hablábamos con Jonathan, digo, bueno, la cuestión litúrgica y lo que uno expresa, en realidad tiene que ver con el corazón, más con las cosas que se hacen, ¿no? Digamos que cuando uno quebranta su forma, ¿no? Su cascarón, cuando se quebranta, o sea, se rompe, se cae, ahí se levanta el espíritu, ¿no? Así que, cuestión de forma, no hay que discutir más. Antes se discutía a ver si se podía utilizar guitarra en la iglesia, después la batería y tantas cosas que al fin lo que el Señor quiere que le adoremos a Él, ¿no? De la forma que nosotros podamos. Aún en la alabanza. ¿Cómo alaba el mundo? ¿No? Aplaude así, ¿no? Son cosas que nosotros tenemos que aprender porque tenemos que abrir nuestro corazón a Dios. Porque nuestra vida se compone con un elemento tan, digamos, no inútil, pero tan frágil, que es el cuerpo que nos mueve, que tenemos. Y hoy el mensaje justamente tiene que ver con un título que para mí es uno de los pasajes importantes en la Biblia, cuando Dios dice, mirá, tenés que ir al alfarero y ver qué es lo que hace. Y ahí yo te voy a hablar. Y nos va mostrando cosas, la palabra de Dios, para que nosotros abramos nuestro entendimiento y nos demos cuenta de quiénes somos nosotros y quién es Dios. El mensaje de hoy está basado un poco en eso, pero el título es Del polvo a la vida espiritual. Del polvo a la vida espiritual. Y yo quiero que nosotros podamos movernos hacia esa idea de la vida espiritual. La vida espiritual no es nada más ni nada menos dejar obrar el Espíritu de Dios en nuestra vida. Vamos al primer pasaje, que es en Génesis capítulo 2, versículo 7.
Dice la palabra del Señor: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. En este relato nosotros podemos visualizar muchas cosas. Y a veces equivocadamente, cuando nos referimos a este pasaje, porque Dios no explica cómo formó al hombre del polvo de la tierra. Dice que lo formó. ¿Pero cómo lo hizo? Si lo formó del polvo de la tierra, y si pensamos un poco así, digamos, naturalmente, como podemos llegar a pensar, enseguida nos damos cuenta que debería haber otro elemento allí, que el polvo. La Biblia después expresa algo más en cuanto a la creación. Pero si fuera solamente esa forma, un polvo, ¿qué pasaría cuando el soplo de Dios viene sobre el polvo? Naturalmente nosotros nos damos cuenta. El polvo es un elemento muy sutil, muy liviano, y enseguida se va a esparcir. Ahora Dios agarró ese polvo y lo formó al hombre. Entonces, ¿qué utilizó Dios aparte del polvo, juntándolo, para que eso se compactara, que fuera tomando forma? Porque dice que tomó forma, lo formó, Él moldeó ese cuerpo. Entonces, vamos averiguando nuestra propia vida, porque justamente todo lo formó Dios, y el hombre Adán es el mismo que el hombre que hoy vemos. Acá no hay intervención ni del mono, ni de otro que se le ocurra, ni salimos simplemente del agua, haciendo, digamos, una selección de especies que de a poco fuimos evolucionando. No es así. Dice que Dios nos formó, y ese mismo Adán es el mismo hombre que hoy existe sobre la tierra. ¿Cómo lo hizo? Bueno, si conocemos el principal componente del cuerpo humano, nos vamos a dar cuenta que Dios incluyó algo más que el cuerpo. Cuando un niño nace, o cuando cada uno de nosotros ha nacido, nace con un 70-80% de nuestro cuerpo que es agua. No es todo polvo, es agua. Podríamos hasta repasar todas las cosas que el cuerpo humano tiene, como el calcio, como muchas cosas que van formando los huesos, los tendones, la carne. Pero todo eso tiene un componente importante que es el agua. Y de pronto nosotros pensamos, en cuanto a la formación del hombre, que el agua tiene una cosa muy importante para nosotros. Y para la vida espiritual también es importante. Los elementos esenciales de la vida es el agua. Y Jesús lo manifiesta de la siguiente forma. Porque Él vivió en un lugar donde las características importantes era tener alimento, pero para tener ese alimento se necesitaba agua para sembrar, para regar el lugar. O sea que el agua era lo más importante en un lugar un poco árido. Y Jesús
en el capítulo 7 de Juan, vamos a leer 37 al 39, Juan 7, 37 al 39, dice Jesús, dice así la palabra: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La palabra de Dios estaba diciendo que en el hombre puede correr un agua diferente, que es agua viva, no agua común, no es el agua que nos formó, o por lo cual nosotros somos formados y que nos mantiene. A medida que va creciendo el ser humano, va careciendo un poco más de esa agua en el cuerpo y nuestra piel se va resecando. Entonces usted va al médico y el médico dice: tiene que tomar más agua, al menos tiene que tomar 1,5 litros, 2 litros. Y nos cuesta, pero el médico todo se lo va a decir. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita de esa agua, pero nuestra vida espiritual necesita de esta agua que Jesús dice que tiene que correr por nuestro interior, agua viva. Y el versículo 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Es el Espíritu de Dios, el agua viva que necesita nuestra vida, nuestro cuerpo, aparte del agua que el médico nos dice. Pero el médico de los médicos dice: no solamente es agua, necesitas agua viva. ¿Cuánto vas a tomar? 1 litro, 2. La palabra del Señor dice: sé lleno del Espíritu Santo. Hay que llenarse del agua del Espíritu. Jesús, más allá de mirar al hombre como polvo, como barro, como aquel soplo de Dios que le hizo un ser viviente, ofrece saciar al hombre por completo con el Espíritu Santo de Dios. De verdad que a veces no nos damos cuenta que necesitamos más de eso que el Señor está ofreciendo, del Espíritu Santo de Dios. Hay un salmo que dice: como el Padre se compadece, es el Salmo 103, 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Él se compadece por nosotros porque se acuerda, se da cuenta de nuestra condición. Que salimos del polvo, que Él nos tuvo que formar. Entonces, el Señor dice: yo tengo parte con ustedes. Yo tengo que hacer algo porque son mi creación. Podemos decir que somos polvo, agua de vida y soplo de Dios. Eso es lo que Dios hizo en el principio con el hombre, teniendo esperanza que el hombre decidiera correctamente. Pero no nos diferenciamos en realidad de aquellos seres creados por Dios. Cuando Dios sopló en el hombre aliento de vida, dice, y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. En Génesis capítulo 1, versículo 20 y 21, la palabra de Dios dice: y dijo Dios: produzcan las aguas
seres vivientes. Ahí algunos agarran y dicen, la Biblia dice que nosotros salimos del agua. Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre los cielos y en la tierra abierta, y en la abierta expansión de los cielos. El versículo 21 del capítulo 1 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Produjeron según su género y toda ave alada su especie, y vio Dios que era bueno. En el capítulo 1, versículo 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. ¿Qué nos diferencia de los seres vivientes del mar, de los seres vivientes de la tierra que Dios dijo que lo estaba creando? Creó al hombre, sopló aliento de vida a él y le dijo, este es otro ser viviente. La diferencia está en que este hombre, este ser viviente, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. No a imagen y semejanza del mono. Hecho a imagen y semejanza de Dios. Con el pensamiento, con el sentimiento y con la capacidad de resolver o decidir su voluntad. Ahora este hombre, creado al principio por su propia voluntad, por esa capacidad que Dios le dio, por ese pensamiento que tenía, pensó mal, sintió peor y decidió horrible, yendo en contra de lo que Dios deseaba, yendo en contra de lo que Dios decía. Y la Biblia nos dice, por ese pecado, el pensamiento del hombre se oscureció, se entenebreció, por hacer su propia voluntad, por querer hacer lo que se le ocurre. Y hoy seguimos de la misma forma, pensando, sintiendo lo que queremos y decidimos lo que deseamos. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Aquí el versículo está diciendo, ya no caminen de la misma forma que camina el mundo, que su mente está envanecida, una mente que presume saber, que cree que su pensamiento es el mejor y su mente está hueca, vacía, con falta de sustancia, sin validez. Eso es lo que ese versículo está diciendo. No andemos como los gentiles, como el mundo, que andan en la vanidad de su mente. Una mente orgullosa, una mente presumida, que se imagina que todo lo que él piensa está bien. Y en realidad esa mente no tiene nada de consistencia, nada de validez en lo que dice y en lo que piensa. El versículo 8 del mismo capítulo dice,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí podemos decir o encontrar tres elementos importantes de este párrafo. Estas tres cosas es, primeramente, un pensamiento oscuro, que no ve la realidad, que no ve la luz de Dios. Un entendimiento entenebrecido quiere decir que no pueden captar ninguna cosa buena, porque no la ven, como dicen ahora. Ajeno a la vida de Dios. La segunda cosa es que ignoran lo que Dios te puede dar. La vida de Dios es todo lo bueno que Él tiene para darnos. Entonces la segunda cosa es ignorar lo que Dios puede darte. Y a veces vivimos en esa oscuridad. Y a veces vivimos ignorando lo que Dios nos puede dar. Lo tercero es un corazón que esconde rebeldía hacia Dios y hacia la palabra. Un corazón rebelde es un corazón duro. Un corazón rebelde hacia la palabra de Dios, aquel que no deja entrar la sabiduría en su corazón. Un corazón que esconde rebeldía hacia Dios y su palabra. Y el último versículo de acá de Efesios es el versículo 19, que dice: los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Perdieron toda capacidad de sentir o conmoverse. Sus emociones y estímulos estaban cautivos en las propuestas impuras de Satanás. Y hasta Satanás le propone cosas y hace que no tenga la capacidad de conmoverse ni tener emociones ni estímulo a hacer lo bueno. Y se entregan como esclavos para cometer actos vergonzosos, actos impuros. La palabra de Dios, en cambio, quiere exhortarnos a cada uno de nosotros a estimularnos, pero a estimularnos de otra forma. En Hebreos 10, capítulo 10, versículo 24 y 25 dice: y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En otras versiones dice: y a las buenas costumbres. Estimulándonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Siempre me llamó la atención el agregado que tiene estos versículos. Cuando dice aquí: no dejen de congregarse. ¿Por qué la exhortación de no dejen de congregarse? Mirémoslo de tal manera: si nosotros no nos congregamos, no tenemos el estímulo de los hermanos. No tenemos el estímulo de aquellos que están adorando a Dios. De estar juntos y comunicar ese deseo de amor de unos a otros. Hay algunas personas, por ejemplo, ahora en este tiempo tecnológico, que dicen: pero nadie me llama. Y la pregunta sería: ¿y cuánto llamas vos? Y hay una frase que yo aprendí acá de Lili, que dice: me clavó el visto. ¿A cuánto usted le clava el visto y no le contesta nada? Pues yo tengo dos de mis hermanos que yo le escribo y ellos no contestan. Ya sabemos que es así. ¿No? Tengo que llamarle en videollamada para verlo y que me contesten. La cuestión es que
a veces no somos estimuladores. Si nosotros no estimulamos a los demás, no vamos a recibir el estímulo del otro. Si no, yo no me acerco y le saludo, yo le puedo decir, hola Cristina, ¿cómo estás? O bajarme y decirle, hola Cristina, ¿cómo estás? O acercarme más y decir, hola Cristina, ¿cómo estás? Es una respuesta diferente. Entonces, estimular no quiere decir que vayamos creando un ambiente de comunicación que nos ayude a que podamos hacer cosas buenas, estimularnos a cosas buenas. Porque si no recibimos el estímulo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de los hermanos, el que nos estimula va a ser el mundo. Nuestra propia concupiscencia y hasta Satanás mismo. Él se va a ocupar de estimularnos de otra forma. Él tiene muchos estímulos para la vida del creyente. A veces las pasiones que tenemos son estimulantes para nosotros. Necesitamos el estímulo de la iglesia de Cristo, del hombre espiritual, de la mujer que busca de Dios. Por eso la palabra de Dios nos invita y nos dice que tenemos que ir como Jeremías a la casa del alfarero. Comienza a caminar. Y lo que tienes que hacer es ir a la casa del alfarero. ¿Pero por qué? Porque ahí voy a hablarte. Porque yo quiero que veas cómo es que yo hago las cosas. Entonces allí en ese capítulo 18 de Jeremías, del versículo 1 al 6, dice la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero. Levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿En dónde? En la casa del alfarero. Y descendió a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Él recuerda que somos polvo. Él recuerda que nos puso en el lugar para formarnos, comenzó a darnos forma. En su voluntad como el alfarero fue formando cada una de nuestras vidas, como Él quería, para lo que Él quería. Y a veces, aunque estamos en sus manos, nos corrompemos. Pero Él nos quebranta y Él nos vuelve a rehacer. Él vuelve a comenzar una nueva obra con nosotros. Isaías 64:8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro, y tú que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Señor, somos tuyos, tú nos formaste, tú sabes para qué sirvo, qué puedo hacer. Él es nuestro formador, Él es nuestro hacedor. En Romanos 9, 20 y 21 dice, antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?
Dirá el barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Aquí Pablo está exhortando a entender que no podemos ir contra la voluntad de Dios. Él nos formó con un propósito, con un motivo, con algo especial. ¿Quiénes somos nosotros para querer contradecir a Dios en su obra? Él tiene para nosotros un trabajo especial, algo que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso nos formó así. A veces nos miramos y decimos: bueno, lo que pasa es que yo soy así. Bueno, Dios te formó así. Dios te formó así. Por una razón, la cual Él quiere honrar. Él quiere que seas vaso de honra. Él te formó y te eligió para honrar su nombre. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 10 dice: pero tenemos este tesoro que es nuestra vida espiritual en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados entre todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Los problemas y dificultades que nosotros pasamos es todo trabajo de Dios en esa formación de nuestra vida, en esa formación de esa vasija. En una oportunidad, hablando del alfarero, yo mencioné que sus manos nos va dando la forma. Y es lindo ver la forma de afuera, de un vaso que se va formando. Pero también Dios mete la mano por dentro para hacer el hueco y va sacando lo que va sobrando, para dejar el espacio para llenar con algo más precioso, con el contenido. Y yo creo que Dios quiere meter la mano dentro de nuestra vida porque estamos llenos de otras cosas que nos sirven. Tenemos que dejar el espacio al Espíritu Santo de Dios. Jesús tenía una vida llena del Espíritu Santo de Dios, llena del agua viva. Y nosotros somos a veces vasos vacíos, vasijas que no tienen agua. El agua ablanda el corazón. Ese corazón duro limpia nuestra vida, nuestros pensamientos. A veces tenemos pensamientos oscuros, impuros, pero Dios va a transformarlo con el agua santa del Espíritu Santo. Nos convierte en nuevas criaturas, llenándonos con ese poder espiritual de Dios. El poder del Espíritu Santo es el que va a ir moldeando, como el alfarero con el agua va ablandando y con sus manos va formando ese polvo, ese barro, para ser un instrumento de Dios, un instrumento para la gloria de Dios. Y para la gloria de Dios, hoy disfrutamos de su palabra y de todo aquello que Dios tiene para nosotros. Que el Espíritu de Dios nos llene, que realmente ese instrumento que Dios está formando en nosotros tenga un motivo de servicio a su gloria. Amén.